Saludos colegas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Otocel. En esta ocasión, colegas, les voy a compartir algo básico para los colegas que están empezando en esto de las reparaciones de teléfonos celulares. ¿En qué consiste este pequeño video educativo? En que de pronto usted va a tener un problema en un equipo que trabaje con pantalla AMOLED. Ver si el circuito integrado Octa de CDC está sacando alimentaciones, en este caso para la imagen, para la pantalla. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso, engañar al circuito integrado con una alimentación de 1.8 y generar el encendido, el enable, para que el circuito integrado ya deje o pueda liberar sus alimentaciones para la pantalla. En este caso nosotros tenemos que comprender es cómo está estructurado el circuito integrado con un plano esquemático. Si tiene protocolo de comunicación, línea de data clock, pues esto no serviría. Por eso que esto más se aplica en lo que es Android y en equipos que trabajen con pantallas AMOLED o Super AMOLED. Si usted quiere hacer esto en un equipo que trabaje con pantalla Incel, pues no va a funcionar. Entonces solo está establecido o funciona para equipos que trabajen con pantallas AMOLED. Para ello vamos acá al plano esquemático. Les voy a explicar algo básico de verdad por aquí. Vamos a esperar que se cargue. Aquí ya cargó. Tenemos ¿cuál? Tenemos al A20 normal. ¿Por qué abro el A20 normal? Pues porque tengo la placa para nosotros ver ya en la práctica, para que usted pueda aplicar, estimado colega. Recuerde que esto es para que usted pueda descartar al circuito integrado, solamente al circuito integrado encargado de alimentar a la pantalla en un equipo que trabaje con pantalla AMOLED. En este caso tenemos por acá al U7005, es el circuito integrado Octa de CDC. Vamos al plano esquemático, eso nos va a ayudar a complementar. Esperemos que se cargue el plano esquemático. Necesitamos llegar al diagrama eléctrico, eso nos va a ayudar a complementar en esta ocasión. Vamos a buscarlo, aquí está. Bien, hemos llegado a toda la página o a toda la configuración que tiene relación para el display, para imagen en equipos que trabajen con pantallas AMOLED. Ahora, ¿dónde tendríamos que concentrarnos o nosotros comprender a interpretar plano esquemático? Sería donde, acá, en el conector FPC. Si nosotros observamos, miramos las alimentaciones negativas, las alimentaciones positivas que van a salir del circuito integrado Octa de CDC. Este circuito integrado deja salir o libera estas alimentaciones cuando recibe una orden de encendido a través de un voltaje de 1.8. Si nosotros observamos aquí, esta es la alimentación que viene del circuito integrado. Estas dos alimentaciones que están marcados de color rojo son las alimentaciones que va a dejar salir el circuito Octa de CDC. Ahora, ¿qué necesita ese circuito integrado para funcionar? Ese circuito integrado necesita una señal de enable, una señal de encendido. Si usted puede observar aquí dice el ON1 y el ON2. Es una señal de activación que a través de un voltaje de 1.8 este señor recibe y va a dejar liberar las alimentaciones negativas y las alimentaciones positivas, voltajes que va a dejar liberar. Claro está, estimado colega, estimado técnico, que para que este funcione tiene que tener ¿qué? Tiene que tener una alimentación principal. Si nosotros observamos aquí, la alimentación principal le da la línea VBAT o línea llamada VPH Power. Siempre va a ser ¿cuánto? 4.2 voltios. Ahora, si nosotros observamos acá y ya interpretamos planos esquemáticos, nosotros no vemos algún protocolo de comunicación. Ningún protocolo de comunicación. No vemos yo una línea de reloj o una línea de datos. Por eso es que este circuito integrado estaría trabajando o actúa solamente con una señal de encendido, como si casi similar a la configuración de un LDO, de un circuito LDO. Miren, no tenemos ¿qué? No tenemos una señal, no tenemos una línea de comunicación.
Si nosotros vamos acá a un circuito LDO, en este caso, miren acá, al U7003, solamente vemos que una entrada de un voltaje de 2 voltios, vemos que su GND y vemos una señal de enable encendido que viene de dónde? Que viene del procesador. Y según la nomenclatura me dice, cuando esta señal de encendido se dé, va a dejar salir un voltaje de 1.8. Bien, esto es lo que me dice este pequeño diagrama eléctrico del U7003 relacionado a un circuito integrado LDO. Y si nosotros vemos acá el diagrama eléctrico del octa de CDC, convertidor de corriente directa, nosotros observamos que no vemos un protocolo de comunicación, solamente vemos que alimentación, aquí dice Bin, sabemos que es una alimentación, vemos que necesita que sus GND, sus tierras, y vemos que acá abajo necesita sus líneas de enable, sus líneas de encendido. En algunas ocasiones, cuando estas líneas de encendidos vienen del procesador, pues lamentablemente nosotros no vamos a poder darle esa señal de encendido al periférico, o también conocido como esclavo. Todos a los componentes o circuitos integrados o periféricos se les conoce de esa manera, esclavos o periféricos. En esta ocasión yo miro aquí el ON1 y el ON2. Si yo hago el seguimiento, colegas, miren a dónde va. Llega al conector FPC. Ahora, cuando uno está empezando nos podemos confundir mucho. Nosotros pensamos que la línea de encendido le está dando la pantalla. Pues no, estimado colega, la línea de encendido no le estaría dando la pantalla. La pantalla solamente está relacionado o está ayudando a que el voltaje de 1.8 que le va a dar un LDO con una señal de encendido del procesador, esto fluya. Es decir, es como que la pantalla ayuda a hacer un jumper. ¿Para qué? Para que este voltaje LCD 1.8 pueda conectarse al ON1 y al ON2. Entonces, la pantalla, cuando se conecta, ella va a dejar fluir. Es decir, es como que si estuviera en serie estas líneas. Pero ¿dónde cumple eso? ¿Dónde cumple eso? Eso va a cumplir es cuando la pantalla esté conectada. Ahí ocurre esa magia. En pocas palabras, colegas, como para no confundirlos, este voltaje de 1.8 que dice VDD LCD 1.8 es para la señal de encendido para el circuito integrado, pero cumple a través de la pantalla, cuando la pantalla esté conectada. Pero ojo, no es la pantalla que le da la señal de encendido. Esto viene acá y cuando yo conecte la pantalla, ¿qué hace? Hace esto. Hace como si hiciera un jumper y regresa el 1.8 ya por aquí, por las líneas del ON1 y el ON2. Y aquí ya llega 1.8 cuando la pantalla esté conectada, porque sirve como un jumper, como si estuviera en serie, para que esta alimentación llegue a donde? Al octa de CDC. Ahora, si nosotros hacemos el seguimiento de esta línea de 1.8, ¿viene de dónde? Viene de un LDO. Nosotros observamos que dice LCD en. Es una señal de encendido con un voltaje de 1.8. Pero aquí es donde ocurre la magia, colegas. En pocas palabras, para que usted no se confunda, para que usted pueda realizar esta práctica y usted comprobar si el circuito integrado es el malo o es algo más, le está bloqueando a la imagen en un equipo que trabaje con pantallas LCD. En caso que esté el circuito integrado malo, si usted hace este método, si usted aplica esta técnica, no va a dejar salir el voltaje, pero si él está bien, va a dejar salir el voltaje. Pero ¿cómo funciona esto? Pues el encendido siempre va a venir del procesador, aunque usted no lo crea. Anteriormente quizás nosotros hemos escuchado o hemos mirado que el encendido le está dando la pantalla, que el encendido cumple cuando conecte la pantalla. Pues en esta ocasión, si nosotros comprendemos más, aprendemos a interpretar planos esquemáticos, nosotros nos daremos cuenta que el encendido siempre está viniendo ¿de dónde? Siempre está viniendo del procesador para cualquier esclavo, es decir, para cualquier circuito integrado
o cualquier periférico. Ahora, ¿en qué consiste esto, colegas? Que este voltaje 1.8 va a estar presente cuando el procesador determine que está conectada a su pantalla. Ahí es cuando él va a dejar liberar esto. Claro está que esto va a pasar por segundo, esto se va a dar por segundo, apenas usted presione el power, y hay una validación. El procesador empieza a encender y empieza a enviar las señales de enable, las señales de encendido para todos sus esclavos o periféricos. Ahora, si yo intento revisar este voltaje con el equipo encendido sin conectar su pantalla, pues no voy a encontrar. ¿Por qué? Porque el procesador dice no tengo mi pantalla conectada. Esta señal de encendido, el procesador le deja enviar cuando esté su pantalla conectada. Si la pantalla no está conectada, este voltaje nunca va a llegar ¿a dónde? Al circuito integrado octa de CDC. Cumple como un jumper para llevar esa señal en serie, este voltaje ¿a dónde? Acá, a la línea de enable, acá. Pero cuando la pantalla esté conectada. Mientras que la pantalla no esté conectada, el procesador no va a liberar este voltaje. Ejemplo. Nosotros tenemos acá otro voltaje importante de 3 voltios para la pantalla, pero si el procesador no determina que su pantalla está conectada, nunca va a dejar liberar. En pocas palabras, solamente con esta técnica que yo les voy a enseñar y en la práctica, podemos engañar solamente al circuito integrado y poder verificar los 3 voltajes que este señor, con su señal de encendido de 1.8, deja salir, nada más. Este voltaje de acá, el de 3 voltios no va a estar presente, ni tampoco el 1.8. Pero ahora muchos colegas se van a preguntar, pero Otto, entonces yo ¿cómo engaño al circuito integrado octa de CDC? ¿Cómo le hago llegar ese voltaje de 1.8 para yo saber si él está bien o no antes de bajar al circuito integrado? Pues muy simple, les estoy explicando que él va a funcionar cuando recibe una alimentación de 1.8. ¿Qué hacemos nosotros, colegas? Ya con lo que yo les estoy aportando, buscamos un voltaje de 1.8, en este caso del 1.8 AP, y lo traemos es acá. Le hacemos un jumper en el mismo conector FPC con un voltaje de 1.8 AP. ¿Por qué el 1.8 AP? Porque es el voltaje que va a estar presente apenas usted presione power. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, colegas? Encontrar este voltaje antes de un componente, es decir, donde se vea, donde se pueda medir el 1.8, porque si usted lo lleva después de un componente, ya no va a estar el 1.8, no va a servir. Entonces, siempre, colegas, llevar el 1.8, si usted quiere hacer esta prueba o esta técnica para saber si el circuito integrado octa de CDC está bien o no, lleve un voltaje 1.8. ¿A dónde? Simple y sencillamente hágale el jumper acá. Aquí. A los dos. ON 1 y al ON 2. Simple y sencillamente. Ahora, el por qué funciona así, siempre va a haber el por qué. El por qué podemos hacer esto. Pues muy simple, colegas, porque solamente el circuito integrado necesita una señal de encendido. Necesita que acá le llegue un voltaje de 1.8 para él poder funcionar. Esto es lo que él necesita, 1.8 para él funcionar. Si el circuito integrado, ojo, si el circuito integrado estuviera conectado a un protocolo de comunicación, es decir, una señal de serial clock, y a una línea de serial data, el circuito integrado nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque no tiene este protocolo que por ley va a estar ¿a dónde? Al procesador. Pero en este caso nosotros observamos que él no tiene esto, que no tiene ese protocolo de comunicación. Entonces, con tan solo llevarle un voltaje de 1.8 a la línea ON 1 y ON 2, este señor tiene que funcionar y dejar salir sus voltajes. ¿En qué consiste esto, colegas? Que usted pueda revisar
si la falla es del circuito integrado octa de CDC. ¿Para qué? Para que sea lo último que usted tenga que bajar el circuito integrado. Si usted hace esta prueba o si usted realiza esta técnica y el circuito integrado le libera las alimentaciones, pues él estaría todo ok. Antes de usted hacer esto, usted tiene que verificar, colega, que la alimentación se esté cumpliendo. No estaría por demás recordarles esto a estas alturas. Yo sé que muchos colegas esto ya lo dominan, o quizás colegas que están empezando. Usted tiene que ver que estas alimentaciones se cumplan, porque si el circuito integrado no tiene alimentaciones, pues no va a funcionar, a pesar que usted le envíe el 1.8 de enable de encendido. Bien, siempre verificar eso. Ahora sí, explicado esto acá en el plano esquemático, vamos a la práctica. Miren, tenemos por acá, esta es una placa de un Samsung A20 normal, Samsung A20 normal. ¿Trabaja con pantalla qué? Trabaja con pantalla AMOLED o Super AMOLED, que es lo mismo. Lo que estábamos viendo en el plano esquemático, estamos acá ya físicamente en la placa, ¿ya? Ya estamos acá en la placa. Aquí ya está la placa, ¿bien? Entonces tenemos el conector FPC. Según el plano esquemático, no les voy a llevar, o sea, para que usted nuevamente mire el plano esquemático, ya yo creo que ya quedó bien claro, usted eso ya comprendió, que siempre tenemos que guiarnos con el plano esquemático. Estas dos líneas que están hechas aquí, realizado el jumper, es o tiene relación para el ON 1 y ON 2. En este jumper que está acá, aquí hemos realizado anteriormente un jumper en la clase, en las prácticas, y aquí es donde debería haber un voltaje de 1.8 LCD. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la pantalla está conectada a través del flex de la pantalla del display, entonces esto ocurre la magia. ¿Qué ocurre? Pues pasa a ser una serie, es decir, pasa a ser como un jumper. ¿Por qué? Porque aquí le llega el 1.8 LCD que viene a través de un LDO con una señal de encendido del procesador, y esto se une acá y genera ¿qué? Genera la señal de encendido, la señal de enable. En pocas palabras, la pantalla solamente estaría cumpliendo ¿qué? Como un jumper. Estaría cumpliendo como si estuviera en serie estos packs, estos contactos, para que el voltaje pueda fluir y llegar a ¿dónde? Al circuito integrado octa de CDC. La pantalla nunca estaba dando ¿qué? La señal de enable. La señal del enable siempre está llegando ¿de dónde? Del procesador. Ahora, si yo realizo este jumper de aquí a acá y prendo el equipo, pues nunca va a aparecer el voltaje. ¿Por qué? Porque el procesador tiene 2 o 3 líneas más de Octa ID o ON ID o ON Detect, que tiene relación ¿a dónde? Al procesador determinar que su pantalla está conectada, para él poder dar la orden a sus esclavos. En este caso no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar el 1.8 AP. Yo busco el 1.8 AP y puedo llevar ¿qué? Puedo llevar este 1.8 a la señal de encendido, como les expliqué en el plano esquemático. Ahora, muchos colegas van a decir o van a pensar, pero ¿no sería mejor conectar la pantalla y revisar si se cumplen o no los voltajes? Pues sí, pero para ello usted tendría que hacer ¿qué? Tendría que levantar blindaje e identificar el circuito integrado octa de CDC y ver sus salidas. ¿Ok? También es válido. Ahora, que también podemos ahí confundirnos. ¿Por qué? Imaginemos que la pantalla esté rota internamente, sus líneas, que la pantalla esté rota internamente, sus líneas, sus flex, y nunca va a cumplir ¿qué? Nunca va a cumplir que se cierre la comunicación y la alimentación del 1.8. Ahora, ¿qué es lo que primero voy a hacer aquí? Muy simple, voy a encender este equipo. Voy a encender el equipo y vamos a medir. Estas líneas de aquí es donde tiene relación la alimentación. Esta sería alimentación 1, alimentación 2 y alimentación 3. Aquí. Estas son las 3 alimentaciones que debe enviar el circuito octa de CDC para la pantalla AMOLED.
Bien, entonces vamos a alimentar el equipo con 4.2 voltios. Voy a alimentar por aquí con un flex original para lograr encender. He conectado, libero el voltaje y no tengo consumo inicial. Ahora, miren aquí, atentos colegas aquí, por favor, para que usted pueda hacer esta técnica y usted poder comprender qué es lo que está pasando. Recuerde que en ningún equipo que trabaje con pantalla AMOLED vamos a tener ningún voltaje principal. No es como las pantallas LCD. Tenemos que comprender qué tipo de pantalla estamos trabajando. Si yo reviso por acá no voy a tener ningún voltaje. Incluso si yo reviso la línea 1.8 AP, tampoco voy a tener un voltaje. ¿Por qué? Porque el equipo está apagado. Miren, aquí no tengo un voltaje. Aquí no tengo nada. Entonces tengo que encender el equipo. Voy a prender el equipo y vamos a validar primero el voltaje de 1.8 y el consumo y comportamiento de que este equipo esté prendiendo. Ahí hay un consumo y ahí el equipo ya encendió. ¿Cómo sé que el equipo ya encendió? Por el consumo y comportamiento en mi fuente. Bien, entonces voy a revisar acá. Ahora sí, ahí tengo el 1.8 AP. Reviso acá. Reviso el 1.8. Reviso el 1.8 que es para la señal de encendido para el octa de CDC y no tengo es nada. Reviso acá las alimentaciones que debería enviarme al circuito integrado. No tengo es nada. Cero. No tengo. ¿Se dan cuenta? O sea, no va a haber. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque su pantalla no está conectada. Ahora, si yo realizo de donde dice LCD 1.8 para el encendido, pues no me va a servir. ¿Por qué? Porque el procesador todavía no va a dar la orden de encendido a quién, al circuito integrado LDO, a pesar que le esté siendo alimentado con un voltaje secundario que nace del PMIC, pero mientras que no reciba la orden del procesador, él nunca va a dejar liberar. Procesador, ¿por qué no le da la orden? Simple y sencillamente no le da la orden porque no consigue su pantalla, él no determina su pantalla. Ahora, como siempre les dije en el inicio del video, usted lleve el voltaje del 1.8 AP a las líneas de Enable encendido. ¿Cuáles son las líneas de Enable encendido en este modelo? Usted tiene que seguir con un plano esquemático. Con el plano esquemático le va a decir ON 1 o ON 2 o solamente va a estar en Enable, señal de encendida, que igual sería lo mismo. Pero usted tiene que fijarse, estimado colega, con el plano esquemático que el circuito integrado octa de CDC no traiga protocolo de comunicación, porque si trae protocolo de comunicación nunca le va a funcionar. Espérense un segundo, colegas, y vamos a hacer el jumper. Vamos a realizar el jumper acá. Muchos colegas se van a preguntar, pero Otto, yo he visto en pantallas LCD el circuito integrado de imagen en una pantalla LCD también tiene ON 1, ON 2 o DETECT o Enable. Sí, tiene eso. Todos van a tener una señal de encendido. Es verdad. Pero el circuito integrado va a tener ¿qué? Va a tener un protocolo de comunicación. Y pailas ahí no le va a funcionar. Ahora sí, ya he realizado que el jumper desde el 1.8 AP a las líneas de Enable, a las líneas de encendido, solamente del circuito integrado octa de CDC. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente, colegas, vamos a encender nuevamente el equipo. Ahí esperamos que el equipo encienda. Por el consumo, el comportamiento, yo sé que tiene que encender. Ahí el equipo ya está encendiendo. El consumo, el comportamiento es de encendido. Ahora vamos a ver nuevamente las alimentaciones. Es decir, primero el voltaje 1.8. 1.8 AP aquí tiene que estar presente. Ahí está. Entonces, con el jumper que le he hecho, yo ya le engaño el 1.8 para el enable del circuito integrado octa de CDC. Si el circuito integrado ya recibió esta señal, esta alimentación, él tiene que dejar liberar los voltajes que él alimenta a su pantalla
AMOLED. Ahí está. 4 voltios negativos. Acá tenemos 4.5 positivos. El equipo ya está encendiendo y el circuito integrado octa de CDC determina que ya tiene su señal de encendido. Reviso acá, ahí está. Y por acá tengo que tener los 7 voltios, 7.5 voltios. Los voltajes del circuito integrado se está cumpliendo. Pero a pesar que los voltajes del circuito integrado se están cumpliendo, pues yo acá en el 1.8 LCD aún no tengo nada. ¿Por qué no tengo nada acá? Porque el procesador todavía determina que su pantalla no está conectada. Con esta configuración, con esta técnica, nosotros solamente, colegas, solamente estamos engañando al circuito integrado octa de CDC. Es decir, al circuito integrado que se encarga de las alimentaciones para las pantallas AMOLED. Miren, aquí están las alimentaciones. Ahí está. Acá está. Y acá está el voltaje de 7.5. Bien, esto aplica solamente para equipos que trabajen con pantallas AMOLED. Pantallas AMOLED, pero solamente aplica en Android. Nuevamente vamos al plano esquemático. Repito una vez más, colegas, el por qué. Siempre tiene que haber el por qué. Simple y sencillamente porque solamente necesita estas dos señales de encendido, que le llega un voltaje de 1.8 a través de la pantalla. La pantalla nunca le da la señal de encendido. La pantalla sirve solamente como un jumper para que se cierre el circuito integrado. Para que la alimentación de 1.8, esta alimentación atraviese o pase por la pantalla. Y este 1.8 hemos medido y nunca está presente. ¿Por qué? Porque el procesador dice, hey, no tengo mi pantalla. Este de aquí no está, ni tampoco el de acá, el de 3 voltios. Porque el procesador todavía dice, no está mi pantalla. A procesador no le podemos hacer un jumper y engañar. Ahora, para sacar más conclusiones, vamos a un Samsung A10 normal. Simple y sencillamente. Aplica para Android en pantallas AMOLED, equipos que trabajen con pantallas AMOLED. Si yo reviso por acá, este equipo trabaja pantalla LCD. Estamos acá en un layout y en un plano esquemático de un Samsung A10 normal, pantalla LCD. Ahora, si yo vengo a revisar por acá, miren acá tenemos al circuito integrado que aquí dice Display LCD. Si yo miro el plano esquemático, pues no puedo engañarle a este señor. ¿Por qué no puedo engañarle? Por simple razón. Simple y aquí claro, colegas. ¿Tiene qué? Tiene un protocolo de comunicación. Líneas de data clock. Serial clock, serial data o líneas de datos como usted lo interprete. Por esta razón yo no puedo engañarle solamente con un voltaje de 1.8 enable para que este señor libere o alimente al periférico. Por esa razón. Ahora, si no tuviera este protocolo de comunicación, pues aquí me dice enable, acá me dice el en1 y el on2. Yo podría hacerle el jumper similar para que me libere las alimentaciones y yo poder corroborar si está bien o no el circuito integrado, pero no se puede. ¿El por qué? Simple y sencilla razón por esto. Ahora, muchos colegas se van a preguntar, pero Otto, iPhone trabaja con pantalla AMOLED. ¿Será que se puede? No, no se puede. ¿Por qué? Pues ya les estoy explicando, colegas, que solamente a los circuitos integrados que trabajen solamente con una señal de encendido, que no tenga un protocolo de comunicación. Vamos a abrir por acá un iPhone 12 Pro que trabaja pantalla AMOLED. Pero es que usted dice pantalla AMOLED, no, pero yo le estoy explicando, estimado colega, estimado técnico, si usted está empezando solamente a Android, pantallas AMOLED. Pero es pantalla AMOLED en lo que es iPhone, sí, pero tiene el protocolo de comunicación. Eso es lo que yo les trato de explicar. Ahora, si yo voy al circuito integrado que se encarga de la alimentación para lo que es imagen,
En este iPhone, simple y sencillamente, usted va a sacar sus propias conclusiones. Bien, colegas, hemos llegado al plano esquemático o al sector del circuito integrado que alimenta en esta pantalla AMOLED en un iPhone. ¿Listo? Aquí nos dice Display PMIC. Acá abajo, sin importar lo que diga, eso es lo de menos. En iPhone, cada circuito tiene su nombre propio. Bien, no vamos a entrar a detalles hoy en día, solamente que usted pueda comprender que solamente va a aplicar lo que les acabo de enseñar para Android en pantallas AMOLED. En iPhone no se puede. ¿Por qué? Porque también tiene su protocolo de comunicación. Tiene líneas de clock y tiene líneas de datos. Entonces no se va a poder. Y quizás va a tener ¿qué? Va a tener alimentaciones que le va a venir del PMIC. Quizás unas alimentaciones. Entonces no se puede por el protocolo de comunicación. Tampoco se va a poder. Simple y sencillamente por eso. Aquí nosotros ya estamos observando, ¿no? Aquí está el protocolo de comunicación. Si solamente tuviera señales de enable, señales de encendido, pues tendríamos que hacerle llegar ¿qué? El 1.8. Que aquí tenemos ¿qué? Enable. Pero no se va a poder. Ojo, colegas. ¿Por qué? Por el protocolo de comunicación. El protocolo de comunicación dice que tiene ¿qué? I cuadrado C. Clock I cuadrado C. Serial data. Bien, con un voltaje de 1.8. ¿Qué significa esto? Pues en el curso hemos explicado a detalle a los colegas que tomaron el 5º curso de Autocell. Muy pronto las clases estarán a la preventa. Por ahora, esto sería todo, colegas, la verdad. Espero que de algo les sirva este pequeño aporte de Autocell para los colegas que están empezando. Bendiciones para todos, colegas. Si de algo les sirvió este pequeño aporte, no olvide ese buen like y esa buena compartida, que con eso usted me estaría ayudando en mucho.